Bienvenidos a Punta de Gas, donde viajaremos a través de entrevistas con personas cuyas vidas están entrelazadas con el rugido de los motores y la libertad de las dos ruedas. Cada historia nos llevará a descubrir cómo la pasión por las motos puede transformar vidas y crear conexiones inolvidables. Prepárate para acelerar a fondo y déjate llevar por relatos llenos de adrenalina y emoción. Ignition. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Punta de Gas. Hoy tenemos un programa muy personal porque vamos a hablar de psicología, más concretamente del miedo y de sus facetas en el mundo de la moto, aunque bueno, seguro que lo podemos extrapolar a más cosas. Y para ello tengo por aquí a una vieja colaboradora de Dame Rueda. Tengo por aquí a Sophie Juliet. Bienvenida, Sophie. Hola, muy buenas. Encantada de estar por aquí otra vez. Bueno, ya hacía tiempo que no nos veíamos. Es una mujer muy ocupada. Demasiado. Desde la Dana para acá ha sido un punto de inflexión en tu vida, me temo. Sí. Bueno, pero muy vinculado al tema laboral, o sea que no es por nada malo, a priori. Sí, no nos podemos quejar. Por ese lado, llena de... Me sobra trabajo, eso sí, pero bueno, siempre es buena cosa. Vale, sí. Para los oyentes o la gente que nos esté viendo a través de YouTube y que no sean habituales de Dame Rueda y a lo mejor no te conozcan, yo te pediría que te presentaras, pues un poco quién eres, a qué te dedicas y si quieres hablamos también de tu canal, que bueno, lo tienes un poquito abandonado, pero ahí está. Sí, a ver. Cuéntanos, ¿quién es Sophie Juliet? Bueno, yo empiezo como persona y luego con las titulaciones. Yo soy Sophie, me gustan las motos, partamos de esa base. Sí. De ahí nace que, bueno, yo soy psicóloga y me especialicé en la rama de psicología deportiva. Quería mezclar la parte sanitaria con el alto rendimiento en la moto. Es lo que ha salido y como he iniciado este caminito y este proyecto que por aquí de momento lo tengo, está en pausa, no lo tengo abandonado porque siguen cociéndose cosas, pero no al ritmo que podía antes. En el ámbito sanitario, pues sí que es verdad que tengo abierta clínica, estoy trabajando ahora en temas de violencia de género, entonces voy un poquito saturada de todo. La moto sigue siendo lo que yo siempre he dicho, esa máquina de bienestar con todo lo bueno y no lo uso todo lo que me gustaría, salvo para ir a trabajar, que bueno, esa es lo bueno. Y bueno, más titulaciones, bueno, soy pianista también y criminóloga, ahí yo lo dejamos caer, me he hartado estudiar. Sí que las has dado ahí al codo. Bueno, el piano es mucha repetición, ¿eh? Es practicar también. O sea, tiene que ver. Es una forma, con la moto, sí. Una forma de estudiar diferente. Sí, bueno, la moto tiene mucho de practicar también. Es verdad que las horas de vuelo, por así decir, bueno, las horas de rodar, porque de vuelo puede sonar un poco accidente, aunque vamos a hablar de eso hoy también, las horas sobre la moto también te curten. Pero está bien tener una base teórica y aquí siempre somos muy amigos de promover y de animar a la gente que haga cursos de conducción o de pilotaje o como lo quieran llamar, o de perfeccionamiento, cada uno según su nivel. Bueno, que me voy por las ramas. Hoy veníamos a hablar del miedo, porque había surgido esta idea entre tú y yo a raíz del accidente que tuve en el mes de febrero yo con la moto, que pues se interpuso ahí un jabalí en mi trayectoria y el pobre animal falleció y yo pues rodé un tanto por el suelo y me dejó cierto miedo. La realidad es que no es algo que yo ahora mismo pueda valorar de forma muy ni objetiva ni subjetiva, porque no he vuelto a subir a la moto, porque la moto todavía no la he reparado, entonces es algo que no sé 100% cómo voy a sentir, si percibo un poco a través de conducir en el coche y tal, pero sí podría decir que me ha quedado, bueno, hablando así llanamente, me ha quedado cierto miedo, sobre todo lo que es rodar cuando ya no hay luz, o sea, de noche, bien puede ser ya incluso al anochecer o al amanecer, que ya hay poca luz, ya empiezo a mirar mucho las cunetas y demás. Entonces, yo no sé si tú quieres abordar esto de forma más general, pero yo sí que de forma general te quería preguntar cómo define la psicología en sí el miedo.
Vale, dentro de las emociones que tenemos, las básicas, ¿no? Que hay 6, alegría, sorpresa, tristeza, tenemos el miedo, ¿no? Si las digo todas de memoria, seguro que me quedo con alguna. El miedo tiene, como todas las emociones, siempre pensamos que dentro del abanico de emociones hay emociones buenas y malas, ¿no? Las positivas y negativas, que es como el cliché típico básico de la tristeza es mala y la alegría es buena. Bueno, tiene cada una función y ni son buenas ni malas a un límite de que podamos decir, vale, el miedo es negativo porque nos paraliza hacer ciertas cosas. Sí que es cierto que tenemos que adaptarlo a cada actividad. Por ejemplo, la alegría puede ser muy negativa en situaciones de impulsividad, estamos súper contentos, vamos muy alegres, lo llevo al campo de la moto, pero lo podríamos llevar al ámbito de la ludopatía, ¿no? Estamos súper alegres, súper excitados, estamos en un punto de alegría súper bueno. Eso nos puede pasar también con la moto, un día maravilloso de sol, nos motivamos, vamos alegres. Ojo, y cuidado que la alegría no está asociada a algo malo. Bueno, el miedo, que me voy por las ramas, su función principal es la de protegernos, supervivencia. Lo que va a hacer es que no nos metamos en lío, básicamente. Todos los peligros que podamos percibir, que podamos interpretar, y esto es súper clave en nuestra interpretación, vamos a tratar de no meternos. Es como el típico caballo, la imagen de que ve un acantilado y se para, eso es el miedo. Es negativo cuando nos paraliza, pero en su función más adaptativa lo que nos hace es valorar y reflexionar sobre si estamos capacitados, si tenemos las habilidades para enfrentarnos a un reto. Es ese equilibrio. Cuando nos paraliza es cuando tenemos ahí el problema, pero su función es buena. Entonces, digamos que es normal volver a sentir miedo al volver a subir a la moto. Sería lo lógico. Si no sintiéramos miedo, sería que ha pasado algo ahí en nuestro cerebro. ¿Qué ocurre? El miedo, una vez que se activa, lo asociamos con la ansiedad. La ansiedad sí que ya es una emoción un poco más compleja, donde metemos el miedo y la sorpresa. De alguna manera, a nivel adaptativo, el cuerpo siempre se pone en la peor posición. Si tiene que apostar, apuesta siempre que tú pierdas, porque si vamos de valientes, el cementerio está lleno de valientes. Esa es la reflexión. Entonces, juntamos el miedo y la incertidumbre, el miedo, la sorpresa, tenemos ansiedad. ¿Qué ocurre? Esa ansiedad es ese jabalí que aparece, una sorpresa, un susto y de repente caos. Vamos a tratar de evitar esa situación a toda costa. Entonces aquí es cuando se mezcla que el miedo nunca va solitario en una situación de accidente, nunca. Siempre ahora irá unido con una sensación de ansiedad y si hay un peligro y si lo que sea, junto con la necesidad de evitar a toda costa unas situaciones y un contexto que sea similar a lo que nosotros hemos vivido como traumático. Entonces, ¿qué ocurre? Evitaremos todo aquello que esté condicionado, pues lo que tú hablabas, pues salir de noche, las curvas, determinados estímulos que quizás los tenemos asociados, pues la cuneta quizás salió de por ahí, incluso ruidos y cosas que a nivel inconsciente quizás ni siquiera ahora seas consciente tengas conciencia de, vale, el ruido me activa o me hace ya sentir cosquillitas. Habrá cosas que todavía, cada persona es un mundo, ¿no? Pero seguro que hay cosas que hasta que no lo vivas, no te das cuenta, ostras, me ha activado muchísimo y ha sido porque he escuchado algo que se parecía a ese momento del accidente. Aquí tenemos un gran factor de aprendizaje en un momento muy rápido que es la situación del accidente. Entonces, claro, superar esto va de la mano de superamos la ansiedad, ¿no? Que es afrontamiento, ir de la mano de las habilidades de conducción, que tirar de todo el aprendizaje que llevas de kilómetros en carretera y luego también pasar ese límite de culpa, reproches, que va unido a la inseguridad que percibimos. Pero esto nunca va solo. La culpa en todos los accidentes siempre va a haber. ¿Y si hubiera podido hacer esto? O la necesidad esa de cambiar el pasado y buscar el error, que es la función de la culpa, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, esto va unido con la ansiedad. La ansiedad siempre va a necesitar tener el control de todo, que todo esté correcto, ¿no? Que todos los tornillos estén bien apretados de la moto y que no se vaya a salir nada. ¿Qué ocurre? Si nosotros percibimos, no encontramos el error,
vamos a volver a la culpa todo el rato. Entonces, aquí hay ciclos viciosos que cada uno tenemos que hacer nuestra introspección y ver cómo nos ha afectado realmente, que este es el primer paso, cómo nos ha afectado para poder ir aprendiendo con este nuevo trauma, entre comillas, que sigue siendo un trauma, porque al final nos ha afectado, ha sido como un punto de inflexión en nuestro aprendizaje. Sí, aunque por lo que veo, aunque están diferenciados lo que es miedo, ansiedad y trauma, van así de la mano, hacen ahí como ese triángulo. Surgen todas estas emociones tras un accidente que no tienes por qué vivirlo en carnes, puedes haberlo visto, yo qué sé. Yo ya lo hablé más veces, a veces hay compañeros que te ven a ti caerte y les trauma más a ellos. No sé si decir trauma está bien dicho, les marca más a ellos que incluso a ti mismo, que igual lo has vivido, te has recuperado y has dicho para adelante y ellos lo han visto, le queda la imagen como más grabada de verte en esa situación. Entonces, ¿qué señales crees que deberíamos tener en cuenta a la hora de valorar si necesitamos algo de ayuda profesional ante una situación de estas, bien porque hayas vivido un accidente? Aquí ya podemos salir, yo que sé, a un accidente laboral, o has visto un accidente de tráfico o de cualquier otro tipo, no sé, yo qué sé. Hay muchas situaciones en las que puedes ver una situación que te deja así con ese trauma, voy a decir, ¿eh? Tú me corriges. No, es un trauma, es un trauma. A veces tenemos miedo de decirlo, pero al final es una vivencia traumática. Yo creo que la clave sería que o que lo hayas probado todo y no te haya funcionado y que hayas apartado de tu vida pues el coche, la moto, de alguna manera. Claro, aquí hay un montón de sesgos que van condicionados y el tema de... por ejemplo, en tu caso, no has vuelto a coger la moto por cómo estaba la moto, pero realmente es un rechazo inconsciente a no volver a coger la moto, porque sería interesante volverte a enfrentar, salir una ruta y ver qué es lo que ocurre. Entonces, aquí hay un montón de sesgos de que habría que ver si realmente es una necesidad de evitar la moto, de no volver a cogerla, y ahí es cuando tendríamos que buscar ayuda profesional. Por ejemplo, estoy cogiendo tu caso, pero quizás no sea la situación, estoy avanzando. Entonces, la clave es cuando no puedes disfrutar aquello que estás haciendo, conducir coche o moto. Cuando ya lo has intentado todo y no funciona, porque sí que es cierto que no todo el mundo necesita la terapia después de un accidente. A veces esto forma parte de nuestra capacidad resiliente, de adaptarte, de entenderlo. Esa experiencia vicaria, ¿no? De ves a un compañero, se cae, entras un poco en contacto con la tierra y ves las consecuencias tan graves que tiene. Son datos que a nuestro cerebro le afectan mucho, a nuestro cuerpo le afectan mucho, aunque no lo vivamos nosotros. Entonces, claro, igual no has vivido tú el accidente, pero el verlo sí que te afecta y casi que la negativa, reconocer esa afectación, nos puede perjudicar más que ayudar. Siempre que nos paralice y nos impida hacer lo que estábamos haciendo, pedir ayuda, porque no es algo, probablemente se pueda solucionar rápidamente y ahorras tiempo de disfrutar en lo que estabas haciendo. Yo no creo que sea mi caso, sí que tengo ahí ese respeto, ¿no? De momento como esa prohibición de evitar la noche, porque ya más que, ya no es solo miedo, creo que es un poco el sentido común. Ahora aquí yo creo que me están llegando más gente que ha tenido problemas, sé de gente que ha dejado la moto por amigos que han tenido problemas y consideran que hay un problema con estas especies energéticas que están descontroladas y que te salen donde sea. En mi caso es un jabalí que te sale a la rueda, pero sabemos de casos, gente con corzos o estos animales que te brincan encima, o sea, encima te saltan ya, que incluso impactas tú antes que la moto, ya impactas tú con ellos, y de gente pues, que se da con la cornamenta y tal, o sea, mucho más agresivo a nivel físico y que, bueno, impone respeto. La noche es amiga de encontrarse con más facilidad a estos animales en medio de la carretera. Entonces yo sí tengo un poco esa precaución de decir, de momento voy a evitar la noche, pero no siento miedo de momento decir, lo estoy retrasando porque no me quiero subir. Es verdad que no me ha entrado una prisa súbita por subirme a la moto, pero bueno, se han sumado más circunstancias. La moto no está en condiciones, ha estado lloviendo bastante por aquí, he estado centrado en otras cosas, entonces bueno, pues sí que tengo ganas ya de probar y subir, pero
Yo quería decirte cuánto puede influir, que no ha sido mi caso, esto es un poco por otra gente que haya tenido eso, otro tipo de accidentes, cuánto influye la recuperación física en cuanto al miedo. ¿Van parejos? ¿Según te vas recuperando el miedo se diluye o no tiene nada que ver? Es que cada persona va a tener aquí un proceso diferente. Si para ti la parte física es muy importante en el ámbito vital tuyo, por ejemplo, que tu trabajo sea físico, pues ahí tenemos un condicionante de te recuperas, vuelves a tu trabajo, pero si no, si tu vida normal no depende de tu parte física y depende más a nivel cognitivo, que pensamos más a futuros, otro tipo de situaciones, otro tipo de reflexiones, no necesariamente la recuperación física tiene por qué, porque tenemos una introspección que se puede ir por peteneras completamente. Entonces, claro, la parte física siempre va acompañada de las consecuencias, consecuencias a nivel físico de todo tipo, de trabajos laborales, a futuros de salud, pero ¿y cuando hay un accidente y no te pasa nada a nivel físico y el miedo te paraliza más por lo que podría haber sido? Ahí la parte física no tiene nada que ver porque realmente no ha ocurrido nada, pero sí que hay un miedo quizás incluso hasta peor de lo que podría haber sido y no ha sido, y te quedas con eso que es tu enemigo en ese momento. ¿Qué herramienta para poder superar un poco ese bloqueo mental que te entra cuando dices, hostia, no pasó nada, pero podía haber pasado y te quedas? Habría que ver un poco, a ver, a nivel terapéutico hay que hacer un poco estudio de caso, de dónde viene ese podría haber sido que no ha sido, si no irnos al pasado, pero sí analizar un poquito la historia de vida, porque eso siempre tiene una fundamentación de un familiar en una silla de ruedas, la típica persona que cuando te sacas el carnet de moto te dicen, pues yo tengo fulanito de tal que se quedó en silla de ruedas, siempre hay este tipo de cosas. Entonces, claro, el podría no haber sido, de repente es como, estoy teniendo señales del destino, del universo, para dejar la moto o para de alguna manera alejarme. Cuando tú tienes un accidente físico y te recuperas, tenemos por otro la parte negativa un poco ese sesgo de seguridad. Vale, he tenido un accidente, ha sido bestial, pero me he recuperado y ahora hago vida. Le tenemos respeto, pero como que de alguna manera lo hemos superado. Entonces, la forma de afrontarlo es, si a ti te gusta la moto y forma parte, como el coche, de tu vida, que quizás con el coche pase... o sea, por ejemplo, nosotros para vivir en un 10º piso necesitamos el ascensor sí o sí. Si de repente cogemos una fobia muy fuerte al ascensor, nuestra vida va a disminuir radicalmente en su calidad porque tenemos que subir 10 pisos. Entonces, esto hay que valorarlo. Igual va a haber personas que dejar la moto no les suponga un malestar, sino casi que un momento de pausa en su vida que no implique un perjuicio, ¿no? Pero va a haber otras personas que, jolín, es su momento de ocio, su actividad de placer, o el coche es un medio de transporte. Entonces, claro, para afrontar todo eso hay que ir al inicio de afrontar poco a poco, subirte al coche, subirte a la moto, hacer pequeños caminos, incluso en situaciones en las que tengas asociadas ese miedo, pues en tu caso de oscuridad, otra gente que llovía, y ir haciéndolo poco a poco, siempre con medidas de seguridad, pero hay que exponerse a esos estímulos que hemos asociado a ese accidente, e incluso ruidos. A mí me pasó cuando yo hice el examen el examen no, la primera vez que cogí la moto, cuando fui a hacer, no sé si lo he contado alguna vez, pero la primera vez que yo cogí la moto para sacarme el carnet de A2, me marqué un buen Superman, salí volando. El profesor no estaba un poco pues no sé si pensaría que yo sabía más de lo que sabía. Total, no me explicó las cosas, yo aceleré, yo no sabía la potencia que eso tenía y pegué un frenazo que clavé la moto y yo salí volando.
yo me volví a subir, no pasó nada, me di golpes, tal, pero yo era súper protegida y no me pasó nada. Pero luego sí que me empecé a dar cuenta que el sonido de la moto encenderse me ponía, vamos, atacadísima, y tardó un montón de tiempo en irse esa sensación de nervios, de ansiedad, de estoy bien, ya sé conducir, va todo bien, pero era escuchar encenderse la moto y me ponía atacada, porque fue encender la moto, subirme y vamos, me marqué un buen Superman, que me caí de morros. Entonces, esas pequeñas cosas a mí me sirvió que, vamos, me toqué si tenía sangre y me volví a subir. Ese momento, pero claro, ahí se quedaron secuelillas, cada uno va a tener las suyas. Si esto te paraliza, sí, habrá que trabajarlo. En caliente nos hacemos los valientes, sí, pero luego... sí, hay una cosa que me hablabas de renunciar a... Ahí, cuando dices, bueno, hay gente que le puede suponer un problema, otra no. Hay una cosa que siempre va asociada, y yo creo que a la culpa en este caso, y es la familia. Y es cuando a lo mejor tú no tienes mayor miedo, puedes coger un poco de respeto y tal, pero la familia sí que tiene más miedo. Y notas esa losa ahí de ten cuidado, no sé qué, no vas tarde. Siempre, ¿sabes? Como que recalcan más ese asunto, pero sé que hay mucha gente que tiene ese sesgo siempre, o sea, que después de que pasa algo o pasa algo en el entorno, es como que no te lo prohíben, pero si pudieran te lo prohibirían. Entonces, ¿cómo llevar eso? Porque no es fácil. Al final tú no tienes miedo, pero si llevas la culpa encima, ¿cómo gestionar eso? Hay que gestionar la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad nos pertenece y cuál no, ¿no? Y hacer un poco balances de peligro. Todo en esta vida tiene peligros y a veces peligros súper encubiertos que ni siquiera valoramos. De un efecto secundario de una medicación, que se te caiga una teja, que te caigas por las escaleras. Y son cosas que hacemos en el día a día que no tenemos ese riesgo asociado de, ten cuidado, ten cuidado. Es que pueden pasar un millón de cosas. Pero claro, el tema de que esté asociado a la moto, ya todo el mundo se asusta, porque sí que pasan cosas y accidentes con motos. Al final esto es un poco balance de hablarlo con la familia y que respeten un poco la decisión que tú estás tomando y que sean conscientes de que hay un montón de peligros que ellos tampoco ven. De alguna manera hacer un poco de, no es chantaje emocional ni mucho menos, pero sí el chantaje de decir, mira, voy protegido, voy con el airbag, voy con las botas, voy con esto, que vean un poco esa responsabilidad de les tomas en cuenta, pero es que para ti es una actividad de placer. Entonces, también a la hora de liberarnos de esa losa de decir, vale, si yo me quedo en casa por la responsabilidad, no estoy cubriendo esa necesidad de salir, de disfrutar, pasármelo bien. Entonces, eso también es perjudicial para ti. Se trata siempre de comunicarlo y hacer un poco de balance, de decir sobre qué nos podemos responsabilizar y sobre qué no. Va a haber accidentes que no dependan de ti con el coche y con la moto, que no estamos más protegidos por ir en coche. Es que nunca sabemos lo que nos puede. A ver, sí, vamos más protegidos, pero sí, tenemos falsa sensación de protección porque vamos en el cubículo, pero eso también nos puede hacer ir muy despreocupados y correr más de la cuenta o no estar tan alerta. Sí, más relajado, sí. Claro. Sí, hombre, el coche per se te protege. Pero es verdad que puede llevar de la mano asociado el confiarse más. Claro. También. La moto sí es verdad que tenemos una conducción siempre más defensiva que en el coche, por lo general. Claro. Pero bueno, en caso de que vengan mal dadas, la moto para eso es más cabrona, ¿eh? De ahí el airbag y todas estas cosas. Sí. ¿Algún consejo para alguien que no sé, que se vuelque, yo esto lo arreglo rápido, venga, tal. ¿Habría que darle algún consejo para que no se confiara tampoco? No sé, que tenga en cuenta alguna señal, decir, bueno, si sientes esto o notas esto, sigue estas pautas. O sea, no te subas aunque estés acojonado, venga, sube ahí, que rodando se te quita. Sí, a ver, esto es súper importante, que el ego no nos coma, porque el ego es nuestro mayor enemigo, que el ego no nos coma. Entonces, si nos está paralizando y no nos vamos a subir a la moto, habría que, por ejemplo, típico día de, venga, hoy me quito el miedo, saco, desempolvo la moto y salgo para adelante y Dios proveerá, ¿no? De alguna manera. Vale, quizás sí que sea una actividad que nos beneficie para afrontar ese miedo, pero ¿lo vamos a hacer solos o lo vamos a hacer acompañados?
Lo vamos a hacer con protecciones, sin protecciones y vamos a escuchar un poco la retroalimentación de nuestro cuerpo o vamos a pasar y vamos directamente, porque claro, vamos a subirnos con un estado de ansiedad y de alerta muy elevado. A la mínima que veamos algo raro, nos vamos a bloquear, aunque sea por momentos, pero nuestros reflejos probablemente sí que vayan muy por debajo de la norma, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, igual eso, un coche que sale, que no lo ves parar a suficiente tiempo, tú ya has frenado, has clavado frenos y ya te vas asustado. Entonces, no hacerte una ruta del primer día que vayas a salir con la moto, igual dividirla y vas de aquí a la salida de la calle, de aquí te hace 5 kilómetros, que la autopista te da miedo, que la carretera, la nacional es lo que te da miedo, cierta zona, ir haciéndolo poco a poco, no hace falta hacérselo fuerte. Sí que es bueno coger la moto y no esperar demasiado por habituarnos a las sensaciones, que no sea algo raro, que podamos también de alguna manera tener ese hábitat entre el miedo, el nervio y la conducción, que poco a poco irá reduciendo y nos iremos sintiendo más seguros. Al final, esa experiencia sobre la moto, lo que necesitamos en el momento de miedo, va a ser nuestra mayor herramienta. Gestionar el tema de la respiración, que no se nos olvide. Esto es un básico, pero si nosotros fisiológicamente vamos alterados, probablemente no vamos a funcionar a nivel reflejos. Y esto es súper importante, que no se nos olvide respirar. No vale con respirar por la boca. Tenemos que respirar por la nariz, nos sentamos en la moto, igual si pautas antes de salir a conducir, sentarte en la moto, hacerte el sonido, hacerte la postura, hacerte la idea de que estás conduciendo, visualizarte un poco. Igual no es un choque tan fuerte. Y nunca hacerlo sin compañía. Si puede ser con el comunicador o con alguien que vaya o detrás o delante, lo que más seguridad te dé. Poco a poco estas cosas se irán dejando, pero es súper importante que no nos hagamos los fuertes y venga, me voy solo y salga como tenga que salir. Puede salir muy bien o puede salir muy mal. Hay mucha gente, ya sabes, el ego, ¿no? Que rechaza mucho la terapia y que a los psicólogos os consideran, loqueros, ¿no? Entonces, esta gente que tiene esa animadversión, para esta gente es útil hablar del accidente, no sé, con colegas o amigos, contarles su experiencia. ¿Crees que le podía ayudar en cierta medida? Yo creo que sí, siempre va a ser muy bueno contarlo. Ahora, tener la precaución de quién se lo contamos, porque si a quien se lo contamos nos va a juzgar o nos va a minimizar un poco el hecho, si a nosotros nos duele, igual no cumple la función que le toca, ¿no? Siempre nos va a venir bien contárselo a alguien. Por eso el ámbito terapéutico es seguro, porque si el profesional es bueno, yo no te voy a juzgar por lo que tú me cuentes en sesión. La idea es validarlo, trabajarlo para que tú puedas tener una vida normal, funcional y disfrutar de lo que tú hacías antes. Entonces, contarlo está muy bien y es, una pauta básica, pero ojo con quién nos va a sostener lo que vamos a contar, que no nos haga más daño. Pues si se lo vamos a contar a típica familia que está, histérica, perdida con la moto, pues igual no es la mejor persona. O el otro extremo del típico pasota que le da todo igual y te da una palmadita y dice, eso no es nada. Porque igual no te está haciendo la función de, tenemos miedo, pasan estas cosas, que igual no lo sabes reconocer, pero te lo acoge mejor. No necesitamos a veces ni consejos ni grandes recursos, solo que nos escuchen y poco más. Es la función que tenemos que cumplir como amigos, escuchar y si no tenemos seguro lo que vamos a decir, callarnos, porque igual la liamos más de lo que ayudamos. Sí, claro, yo hablo de transmitir sobre todo lo que uno siente al respecto, porque el accidente al final siempre se cuenta, ¿no? Se sabe y sí, me pasó esto. Puedes entrar en más o menos detalles. Cuando digo contarlo, digo es eso, pues oye, mira, me lo pasé mal y me he asustado y ahora tengo miedo, o lo contrario, me da, yo qué sé, estás medio hecho polvo y dices, igual no pasa nada. A lo mejor eso también conviene que alguien te diga, oye, majo, no vayas tan sobrado que mira cómo estás, no sé. Claro. O sea, igual ni lo uno ni lo otro. Lo que es el accidente en sí, al final siempre se suele saber y si no, algo siempre se cuenta. Yo me refería a lo que toca más personal. Así que sí, creo que es una buena forma de verlo. Hay que tener cuidado quién va a sostener lo que tú vas a contar. Me parece una frase muy acertada. Sí. El tema de la respiración es algo que se aconseja mucho en todos los sitios. Tú ahora entras en cualquier red social y todo el mundo te está aconsejando, hay que respirar, ¿qué tal? Pero luego realmente
Yo, si te soy sincero, yo no sé respirar. No sé cómo es eso de respirar. Yo respiro porque sigo vivo, ¿no? Y si me dicen respira profundo, se respira profundo. Y si hago algo de deporte, pues respiras más profundo. Pero esa tarea de respirar en sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo es Vale, a eso de ver, respirar? parece una tontería, pero esto tiene su intríngulis. A ver, Sí, sí. normalmente cuando vamos con una base de ansiedad o estrés, y todos en nuestra vida tenemos estrés, quien no lo tenga vive en el Tíbet y es monje, porque esto es una base normal. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una contracción de los músculos, porque siempre está esa mínima lucha, respuesta de lucha-huida, entonces siempre estamos contraídos. La contracción lo que hace es que nosotros no cojamos bien el aire, nosotros no llenamos la barriga para respirar, o llenamos solo los pulmones o solo la barriga, y es al final una respiración súper superficial, ahí valga la redundancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero pararnos a respirar y llenar las 3 cavidades que tenemos a nivel de respiración, que es la barriga, el pulmón medio y el pulmón alto, que es cuando subimos los hombros, que notamos que se nos suben los hombros. Entonces, pararnos en casa con los 2 pies en el suelo, que esto es importante para notar un poco la estabilidad, y pararte y respirar llenando la barriga, que notas cómo se llena, cómo se te llenan los pulmones, cómo sigues cogiendo aire y notas que te llega hasta casi los hombros, que se van subiendo. Hay respiraciones que en la inspiración tienes que coger hasta 7, 8 pulsos. Párate 8 segundos a llenar aire. Vas a necesitar muchos sitios donde llenar aire. La primera respiración casi que no se llena casi nada, porque estás acostumbrado, pues eso, algo superficial, de 1 segundo subes, 1 segundo bajas. Pero pararnos a hacer una respiración profunda es otra historia. Esto lo necesitaríamos practicar todos en casa, para un poco reducir la tensión del pecho, de los brazos, notar que nos duele, que no nos duele. Al final es una conexión con nuestro cuerpo. Llevado a la práctica en la moto, si vamos con monos o vamos con un montón de cosas, igual no nos podemos parar ahí a hacer una respiración profunda, pero sí tener un poco de conciencia de no respirar rápido, o no respirar todo lo rápido que quizás estaríamos haciéndolo en un momento de mucho estrés, ¿no? Entonces, podemos visualizar una especie de triángulo. Inspiramos, mantenemos el aire, esto es súper importante, y luego lo soltamos. Y esto tiene que ser simétrico. Podemos cogerlo de pulso a pulso, cogemos en 1, mantenemos en 1 y soltamos en 1. Y la idea es ir aumentándolo hasta 4 o 5. Cogemos aire en 5, mantenemos en 5, soltamos en 5. De primera, si estamos muy nerviosos, eso no lo vamos a poder hacer. Por eso la idea de ir progresivamente aumentándolo. Vamos teniendo un poquito de control. Igual, un poquito, si lo tenemos automatizado de en casa, de estar respirando, igual sí que lo podemos aplicar encima de la moto. Vamos tranquilos, momento de autopista, que ya no vemos muchos peligros, ¿no? Un momento monótono y tomamos conciencia. Estamos conectando con las sensaciones. De repente se va a venir una lluvia de, ostras, oigo un ruido nuevo, me duele un hueso del culo, yo qué sé. De repente vienen sensaciones nuevas de conectarte con el cuerpo y quitarte esa presión y esa rigidez que naturalmente vamos a tener. Entonces sí que sería interesante trabajarlo en casa, no solo en la moto, porque nos va a venir bien para cualquier situación. Que la respiración, aunque sea automática, a veces necesitamos que sea consciente, porque parece como, pero no respiramos. Sí, aquí, bueno, estamos quizá ya jugando un poco con el concepto de la meditación, ¿no? Que la respiración tiene mucho que ver. Yo sí había escuchado alguna vez eso de la respiración en triángulo o en cuadrado incluso, que es coger, mantener, soltar, mantener, inspirar. Bueno, hay eso. Al final el truco parece ser que es que te concentres en la respiración, que estar centrado en ella, y eso ayuda a la mente a no divagar, a no estar pensando en problemas. Es si viene algún problema, soltar ese pensamiento y que vayan viniendo, porque siempre te van a venir, porque quedarse en blanco es imposible. Yo eso de quedarse en blanco creo que eso es una utopía, pero es no quedarse parado en un pensamiento, que venga otro y lo sueltas, viene otro, lo sueltas, porque tú estás centrado en esa respiración, y eso es en base lo que se llama meditación, ¿no?
Bueno, ahí se juntan muchos conceptos. La meditación tiene que ver más con el yoga que con la psicología. Pero sí que es cierto que hay una rama que le llaman mindfulness, que es atención centrada en el presente. Y ahí se utiliza la respiración, porque lo damos por supuesto, porque es algo que es un automatismo. Y en esta corriente no nos vale nada que sea automático. Comemos en automático, dormimos en automático, lo hacemos todo en automático y se nos pasan un montón de sensaciones por alto. Claro, dentro de esta rama se trabaja con los pensamientos, pero la respiración no es una vía para evitar ese pensamiento, porque entonces, ostras, probablemente ese pensamiento venga por algo. No necesitamos evitarlo siempre en todas las situaciones. Eso está ahí por algo, tiene un para qué y un por qué, pero igual sí que es cierto que en ese momento no lo puedes atender. Es por eso importante registrártelo, anotártelo, quedarte, vale, te atiendo, pero ahora no. Y ahí sí que nos viene bien la respiración como una forma de identificarnos con nuestro cuerpo y no con el pensamiento, sacarlo un poco de nuestra identidad de alguna manera. Es como si de repente a través de la respiración nos centramos en nuestro cuerpo y vemos el pensamiento de lejos. Lo tenemos localizado, no lo evitamos, pero lo vemos como quien ve agua caer en una cascada, que ves un montón de pensamientos como caen, o en una autopista coches que pasan. No tenemos la mente en blanco, no lo vamos a tener nunca en la vida, jamás. Eso es complicado si alguien tiene esa habilidad. Por eso es esa capacidad de alguna manera coger perspectiva de ese pensamiento, que no se apodere de ti. Por eso la respiración nos ayuda, no porque sea una forma de evitarlo, sino coger distancia. Es que a mí me engañaron muy de pequeño con eso de la mente en blanco. Cuando yo soy muy de los 80, nací en el 75, yo veía al Gran Héroe Americano después del telediario. Era una serie de una especie de Superman, pero muy de barrio. Hay mucha gente aquí que seguro que se da cuenta quién es. Y este hombre, pues bueno, le entregan un traje con el que tiene superpoderes. Es el traje el que se los otorga. Pero claro, para volar y para hacer cosas se tiene que concentrar. Y él era profesor y le decía a su compañero, le decía, tú concéntrate y pon la mente en blanco. Y él no sabía. Y dice, bueno, voy a pensar, como era profesor, dice, voy a pensar en un folio en blanco. Y yo alguna vez he usado eso, pero no me funciona. Al final siempre te llega algo. Claro. Y lo que yo te quería decir respecto a lo de que los pensamientos vengan y se vayan, si viene un pensamiento malo, yo tengo entendido, y tú aquí me lo vas a aclarar, que el cerebro en realidad es un poco tonto. Él realmente no diferencia bien los pensamientos de la realidad. Quiere decir, si tú recuerdas, te concentras en un recuerdo, a lo mejor vamos a suponer un recuerdo negativo, puede ser positivo. Parece ser que toda la química que tiene que ver con los sentimientos y las sensaciones que te produce ese recuerdo, pues yo qué sé, pues fue algo muy traumático que te generó miedo o tristeza o tal, tu cerebro se vuelve a entristecer y toda esa química se pone a funcionar porque no diferencia del pensamiento, o sea, es como que lo vuelves a revivir no solo en la mente, sino que el cuerpo digamos, lo vuelve a sentir químicamente. Esto es así. Esto es así. De hecho, pues en situaciones de estrés postraumático, pues puede ser un accidente, ¿no? Cuando tenemos estas pesadillas o el típico ejemplo de un día que me he levantado raro, he tenido una pesadilla. ¿Qué has soñado? ¿Qué implicaba? ¿Qué emociones había? Tú te levantas con la carga emocional y neuroquímica de esa pesadilla, que igual mucho de real no tiene, igual tú no son las mismas situaciones ni el mismo contexto del sueño. Entonces, ¿qué no nos pasará con los pensamientos y ese momento de introspección, de recuerdos, de cosas que van y vienen? Esto nos da para un episodio porque es complicado, ¿eh? El cerebro es complicado. Y fíjate que esto lo utilizamos... no es visualización, porque dentro de la psicología la visualización sería para vernos en el resultado positivo, para emular esa neuroquímica cuando ya hemos ganado, cuando lo hemos hecho todo bien y de alguna manera engañar a nuestro cuerpo y tranquilizarnos, pero esto siempre se tiene que hacer después de haber hecho el trabajo duro. Nosotros en terapia no solo hablamos de lo que ha pasado, la idea es que tú te habitúes a esa sensación negativa y muchas veces tenemos que provocar el propio ataque de pánico y no respirar tranquilamente, porque la respiración en un momento que necesitamos brotar, si nosotros lo calmamos, lo que hacemos es contenerlo y es ponerle
cemento un volcán. Eso en el momento que aparezca un nuevo estímulo, la respiración no te va a servir. Y la parte chunga de la terapia es, muchas veces tenemos que exponerte a esas sensaciones, esos recuerdos, toda la vivencia o incluso hipotéticamente lo que pueda pasar y que probablemente sea malo o no, pero en ese momento nos ponemos, porque para que nos habituemos a esas sensaciones, a esa neuroquímica y que aún así mantengamos el control, porque vamos a tratar de evitarlo a toda costa y en esa necesidad de evitación lo que hacemos es aumentar toda la sintomatología. Una vez que lo hemos vivido 30 veces es como, esto es otra vez, nos habituamos. Es esa necesidad del tabú de alguna manera de, eso no, y al final es la curiosidad que mata al gato por tratar de evitarlo. Esto es lo mismo. Entonces, verte en positivo siempre después de hacer el trabajo que al final lo hacemos nosotros, por eso tiene que ser en un entorno seguro de que no te me mueras, pero sí, exponernos a estas sensaciones. Sí, digamos que lo que hacéis es remover un poco, ¿no? Y agitar el avispero ahí sí. para acostumbrarse a evitar, a esquivar las avispas, porque si bien hay quien dice, bueno, que el cerebro es tonto, también dice que es muy vago. O sea, parece que el cerebro siempre va al mínimo esfuerzo, o sea, a economizar la energía a tope. O sea, de hecho, a muchos nos pasa eso, ¿no? De los itineres habituales, muchas veces llegas al trabajo, llegas a sitios y cuando llegas allí no eres consciente de la cantidad de maniobras que has hecho conduciendo, porque ibas pensando en tus cosas y has pasado semáforos, en el rojo has parado y casi sin darte cuenta. Yo me ha pasado alguna vez de llegar y digo, hostia, este semáforo, no paré, me lo salté y seguro que lo hice bien, pero iba tan en automático, como tú dices, es como ahorrando energía. Entonces, en ese asunto, el cerebro siempre intenta huir, ¿no?, de los problemas. Es como que siempre estamos un poco en esa huida, lo que tú me decías, pues tienes miedo, no coges la moto por no enfrentarte. Es verdad que hay muchas tareas que al cerebro se le puede entrenar, no es que lo sepa todo, ¿no? Tú te puedes entrenar, igual que un piloto cierra los ojos y visualiza una vuelta de circuito y la hace, es como que prepara su mente y su cuerpo para esa actividad. Lo demás también. Esto podría ser útil en cuanto al miedo, no sé, exponerse de algún modo a esas situaciones controladas para habituar al cerebro y que no... Claro, Eso es un poco lo que hacéis. Esa es la idea, hacerlo siempre, pues una persona que viene muy saturada quizás lo hacemos en una imaginación de vamos a ver qué estímulos te activan a nivel sensorial, a nivel de pensamientos, porque igual es ese pensamiento intrusivo que aparece y es tu madre diciéndote, ay, el día que tuviste que salir y eso te da más agobio que el propio ruido del accidente o el médico, yo qué sé, me estoy inventando aquí situaciones. Entonces, claro, vamos jerárquicamente cogiendo cada estímulo y entrenando al cuerpo a no pasa nada, porque el cerebro no es que sea vago, es que es muy eficiente y resolutivo en cuanto a la supervivencia. Entonces va quitando cosas que no le sirven y siempre se queda anclado en lo que puede ser totalmente... una situación que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, si hay que apostar, vamos a apostar en contra nuestra, no por nada. Vamos siempre a vernos muy por debajo de nuestras capacidades, de nuestra fuerza, de nuestra... Y la percepción siempre va a estar sesgada a lo negativo, no porque seamos pesimistas, sino porque a nivel de supervivencia nos interesa pensar que hay un oso en una cueva, que no meternos y encontrarnos con la sorpresa, porque igual no salimos de ahí vivos. Y esto es así para todo, para todo. Entonces, sí que es cierto que estos pensamientos hay que tenerlos localizados. Hay hasta 17 errores de pensamiento que se localizaron en estudios que tienen que ver con ansiedad, con depresión, pero al final son como atajos de nuestro cerebro para funcionar eficientemente. 2 más 2 sabemos que son 4, ¿no? Pero si hemos sacado 2 5 en un examen, el próximo nota, ¿qué será? Probablemente un 5. Y esa estimación de nuestras habilidades va atribuida y generalizada a todo. Entonces,
jolín, tenemos el cuerpo muy automatizado en muchas estructuras que no son eficientes para nosotros a nivel adaptativo actual. A nivel de supervivencia, hace un montón de años, pues igual sí. Entonces la idea es no juzgarnos, no ir de pasados, que no pasa nada y ir sacando un poco el hilo y conociéndonos de, vale, jolín, fíjate, esto viene aquí por esto y trabajarlo, habituarnos, que no es algo malo. Ya, lo que pasa que a veces aquí ya nos metemos en otro tipo de problemas, nos salimos un poco del miedo yendo a otros derroteros, pero a veces a uno mismo le cuesta interpretar o localizar o descubrir de dónde vienen las cosas. Yo, por experiencia propia, sé que a veces un poco de ayuda te abre los ojos y decir, mira, no, esto te viene de aquí, y tú dices, imposible, sí, te viene de aquí, y te pones a rascar y sí que aparecen situaciones en las que te viste envuelto, que dices, hostia, pues sí que igual fue esto. Y yo por eso ahora actúo así, o tengo esas, me disparo así, porque a veces tiene uno espoletas que no sabe por qué le vienen. Así que en eso sí. Es verdad que yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad para localizar de dónde le vienen las cosas. Pero vamos, si lo tuviéramos nadie, aquí no habría ni médicos, ni psicólogos, ni nada, porque no tenemos aquí una guía de instrucciones. Entonces, ostras, pues igual hay un momento y el accidente te sirve para darte cuenta de, oye, me faltan aquí datos y cosas y necesito juntar la pieza que no me está encajando, porque podemos ser muy brutos y eso nos sirve para mantenernos con vida y salir adelante y afrontar un montón de cosas, pero luego vienen los fracasos. Y ahí es cuando, nos asustamos. Somos muy valientes, pero cuando llega el momento de soledad, ahí es cuando aparecen todas las cosas. Entonces, claro, pues la autoconciencia para el miedo es básica, sobre todo para reconocer dentro de ese termostato de miedo a qué miedo nos viene bien tener, de ese respeto a la moto, al coche, a la carretera, a los peligros, y qué miedo nos está fastidiando, nos está limitando por propio pique contra el miedo de, ostras, no me vas a limitar, me cago en la leche, hago esto, hago lo otro, y te estás exponiendo a algo, porque no somos conscientes de hasta qué punto lo puedo gestionar. Pero es que esto, poca gente nace con esta habilidad. No es innato, vaya. En mi caso, si no siento que le haya cogido miedo a la moto, sí que me ha bajado un poco el pistón, porque yo no sé si tú, bueno, me imagino que lo sabrías. Estaba ahí intentando vender la jefaza para cogerme una Ducati, algo como más cañero, y ya se me ha quitado la idea. O sea, es como ahora me ha venido un poco como esa serenidad de, tío, afloja. Y no tiene nada que ver. Una cosa, lo que ha ocurrido con una moto a lo mejor más potente, pero sí que me ha quitado esa idea de la cabeza, al menos por el momento. Me da que me surgirá más adelante, me volverá otra vez si ruedo y se normaliza y tal, pues a lo mejor me vuelve. Es verdad que la parte económica también influye, porque la moto estaba intacta y ahora, bueno, pues veremos a ver cómo queda y ya digamos que la jugada de vender una que sirviera de entrada para la otra ya se ha complicado, entonces también te quita un poco la idea por eso, pero bueno, sí que siento que como que tengo que tranquilizar, ¿no? Y no sé si ahí es el miedo el que está jugando una mala pasada o estoy siendo sensato. Podría ser un sesgo de pensamiento totalmente, una magnificación de cómo me he caído, no me compro otra moto. No tiene nada que ver, tú lo has dicho. Igual sí que tiene que ver esa inconscientemente necesidad de protegerte, de vamos a relajarnos, ¿no? Entonces, igual sí que tiene que ver, pero aquí cada uno con... Esto es lo que yo veo de fuera, no tiene por qué ser acertado. Esto hay que valorarlo cada uno qué es lo que necesita, porque igual, pues oye, sí que necesitas relajarte y necesitas cambiar de moto y disfrutarla desde todo el punto de vista. Cada persona va a necesitar una situación y algo diferente. Entonces, bueno, pues sí que podría ser un sesgo. Eso vamos, si nos ponemos aquí a la dialéctica y a analizar en los porqués y los por qué no, esto vamos. Sí, pero ya eso sería muy personal y sería hacerme terapia a mí y no es el caso. Bueno, me puedo hacer yo terapia a mí misma, me pongo de ejemplo. Bueno, terapia lo dejamos para
personal, cada uno que la haga en intimidad. Aquí estamos intentando dar un poco consejos y charlar abiertamente sobre algo que igual mucha gente le pasa, que siente ciertos miedos y tal. Aquí lo hemos enfocado a la moto, pero puede ser a cualquier otra cosa. Yo qué sé, a veces tenemos miedo a lo más tonto, ¿no? Y lo primero es detectarlo, que es miedo, y luego lo que dices tú, igual aceptarlo e intentar solucionarlo del modo que sea posible. ¿Qué consejos darías tú para terminar a quien se sienta así en una situación que, bueno, igual no lo detecte como miedo, pero sí como ansiedad, o se siente ya con un trauma, decir, tengo esto y no sé cómo arreglar? ¿Qué pasos, bueno, aparte de terapia, lógicamente, ir a un profesional, qué pasos, no sé, o algún libro o algo que le pueda ayudar a decir, mira, tira por aquí y esto te va a abrir un poco los ojos? Sé que he sido así muy abierto, pero... Esto es muy genérico, esto es que lo que diga igual no le sirve a todo el mundo. Yo creo que ser honestos con nosotros mismos, la humildad, ¿no? De por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Puede ser con la moto o con cualquier situación. ¿Por qué nos está moviendo? ¿Qué nos está moviendo? Sí, porque no dejar que nos lleve el ego, ¿no? Que no mande el ego. Y no solo el ego, un poco de humildad, que es lo que es lo que vamos a crear en la parte de terapia, pero es que nosotros tenemos que ser humildes con nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando, no? ¿Qué hemos probado? ¿Por qué ha estado mediado esa necesidad de salir de esa situación, ¿no? Esa necesidad de reponerte y salir con la moto, ¿por qué está mediado? Porque igual no nos está ayudando presiones o no presiones que puede haber externas. Entonces, creo que la clave es un poco no tenerle tanto miedo al miedo. Hay que mirarle a la cara, sí, hay que tenerlo localizado, pero que no nos paralice, a ver qué nos está condicionando, qué aprendizajes tenemos. Siempre va a haber una forma de afrontarlo. Entonces, partiendo de esa base, tener ahí la ventanita de esto se superará, todo se supera, pero tenemos que ser un poco humildes con nosotros, no juzgarnos, no echarnos más leña al fuego y mirar a la cara de porque qué ha estado en nuestra línea de vida marcado por situaciones de este estilo, ¿no? ¿Qué nos está condicionando? ¿Qué nos está impidiendo salir de aquí? Porque igual no lo vemos, pero sentimos cosas y ya nos están dando pistas. Entonces, necesitamos al miedo, pero que no nos paralice. Y mirarlo de frente nos hace un poco de desenmascarar ese ego y esa necesidad de sobrepasarlo. No picarnos con él tampoco, ¿no? Pero sí, a ver qué pasa aquí, qué es lo que hay. Uh-huh. Bueno, pues yo casi me quedaría con esto y con el consejo de que quien sienta que le supera, pues que eche mano de un profesional. Sea el miedo que sea o sea la situación que sea, que yo el consejo que me nace darle a la gente es que vamos muy fácil al médico, un catarrillo, cualquier cosa, enseguida vamos a un médico. Yo considero psicólogos, psiquiatras también médicos de la mente. Y la mente también se enferma y eso no quiere decir ni que estés loco ni que seas un demente, simplemente pues necesitas, no sé, igual que puedes necesitar una aspirina para un resfriado, pues puedes necesitar unos consejos para unas pautas que te ayuden. Por lo que hablamos, porque nuestro propio cerebro a veces, por esa eficiencia, nos lleva a callejones un poco sin salida a veces. Entonces, sí. Yo lo voy a normalizar porque si cogemos un libro de diagnóstico, creo que nadie nos salvamos de la locura. Pero aquí nadie. Entonces, que nadie le sirva un sesgo de decir, no, es que eso es de locos, es que está loco hasta el que hace la propia intervención, con más o menos estabilidad mental, pero es que aquí nadie se salva. Nadie se salva. Bueno, en especial psicólogos. Psicólogos son las personas más zumber que yo conozco, en general. Lo siento. Tenía que decirlo y se ha dicho. Buah, pues los médicos, esos ya tienen capítulo aparte. Pero eso es por estudiar mucho, que se quedan para allá. Esos se han quedado los pobres en el libro. Demasiados codos y gastados ahí. Sí. De hecho, hay quien me dijo una vez, que esto con todos los respetos, porque además las palabras no son mías, pero hay quien me dijo una vez, para ser médico no hace falta ser muy listo, solo tener el culo grande. Se refería a tener la capacidad de estudiar mucho. Claro, luego ahí la diferencia estará en ser un buen médico o un mal médico, imagino. ¿No? Esto es como todo. Al final todo recae en los hombros de la responsabilidad y del buen hacer, ¿no? Entonces, bueno, como todo.
Sí, hablando ya de psicoterapia, de psicólogos, ya para terminar, yo estoy dando los consejos yo, aunque deberías darlos tú, pero bueno. Es que yo soy poco fan de dar consejos porque a veces la podemos liar mucho. Que aquí yo creo que lo más básico es cosas que podamos aplicar en el día a día que no nos vayan a hacer mal. Pero un consejo, quien lo puede escuchar igual no siempre le va a venir bien. Yo creo que los que yo doy son bastante... Tú sí, pero yo por eso de la responsabilidad profesional, los consejos no están asociados a lo mío. Vale. Pues el que yo iba a dar es que si has ido a un profesional y no te ha ayudado, si no te has sentido a gusto o crees que no te ha ayudado, mi consejo es que busques otro, porque sois muy diferentes. Tienes que dar con la persona que... Yo creo que para cada persona hay uno o dos o tres psicólogos, no vale cualquiera. No cualquier psicólogo va a dar con lo tuyo o va a encajar o va a empatizar de la manera que necesitas, porque cada uno sois personas también, tenéis toda vuestra forma de ver, vuestra forma de ver la psicología, vuestra forma de entender. Es decir, porque seguro que hay gente que fui y no me ayudó a nada y perdí el dinero, no era el tuyo. Busca otro. Sí. Si crees que lo necesitas, vaya, no ir por ir, pero... A ver, yo atiendo a mucha gente que no ha ido nunca a ningún psicólogo y yo soy la primera vez que han ido y te da mucha responsabilidad de explicarles, jolín, que la flexibilidad que tienen que tener pues soy la primera persona que conoces psicólogo. Si no te caigo bien, si hay algo que no te cuadra, tienes que irte, porque entonces no estamos avanzando y a mí no me interesa ganar dinero a costa de que tú te mantengas ahí. O sea, esto, vamos... la alianza terapéutica, que es lo que le llamamos esa relación con esa persona, no te tiene que decir lo que tú necesitas escuchar, pero sí tener buena relación con él, que no seáis amigos, es que es una relación ahí muy delicada, pero sí que a veces incluso de un proceso que está estancado cambia de psicólogo, porque igual habéis trabajado, era para ese momento y ahora necesitas otra perspectiva. Y no es porque el psicólogo sea malo, simplemente porque necesitamos cambios. Sí, y cada uno tiene su forma de tratar, su forma de ver. Y claro. es lo que dices tú, se puede estancar. Y si es la primera vez que vas y no te encaja o tú tienes que estar a gusto con la persona que tengas enfrente. Y aunque sea lo burdo decir que para eso pagas, ¿no? Pues eso es fundamental, que estés a gusto. Si no estás a gusto para soltar tus cosas y el que, como dices tú, el que las va a sostener, que está enfrente, no te hace sentir cómodo o crees que no te va a ayudar o que no te entiende, mal. Tampoco a uno no va al psicólogo para que le diga lo que necesita oír, cuidado. Por lo general hacéis lo contrario, decís justo lo que no queremos oír, nos lo decís porque tenemos que oírlo. Claro, las verdades duras, pero por eso no somos amigos. Si fuéramos amigos, probablemente para no hacer daño no se lo dices. Pero por eso es tan delicada esa relación de te abro la puerta, pero te cuido para que no te me mueras. Sí, pues con cuidado, no se sueltan ahí el sopetón. Sí. Bueno, mi última pregunta y ponemos punto final. ¿Cuándo vas a volver a Dame Rueda? Que nos tienes abandonados. Pues no lo sé. Honestamente no lo sé. Yo tengo mis planes. De hecho, empecé en verano ahí a escribir casi que un libro y guiones y cosas. Solo necesito un poco de tiempo. O sea, me está fallando el tiempo. Probablemente después del verano ya retome todo con normalidad. En verano ya empiece algo, pero vaya, de momento es que no paro ni domingos ni fines de semana, entonces voy agobiada, pero bueno, que volveré, eso no implica nada. Bueno, solo te ponía así en la tesitura para sacarte los colores. El tiempo nos lo marcamos nosotros y el tiempo en realidad, el tiempo, lo decía Einstein, tiempo y espacio son lo mismo, lo puedes plegar, estirar, tira para aquí, tira para allá, que al final está en nuestra mano. O sea que si estás agobiada, te doy yo un consejo a ti, desagóbiate. Ale, apáñatelas. Claro, igual tienes que delegar algo por ahí, no se puede a todo.
Sí, sí. Eso es muy fácil decirlo cuando hay un contrato, pero yo que estoy de autónoma y sin contrato fijo aún, pues es un poco complicado, porque no me puedo dejar nada. La vida del autónomo es delicadilla, delicadilla. Vamos, a mí ahora al principio que Hacienda me lleva fatal, pero bueno, no hablemos del señor Hacienda. No te quiere Hacienda. No, quien no le quiere soy yo, pero bueno, ya eso es aparte. Ellos sí te quieren mucho, ¿no? Ellos me quieren demasiado. Sí, más bien quieren lo tuyo, más que a ti. Ay, vamos, yo por mí, vamos, me he pasado el día por ahí. Bueno, Sofía, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por haberme concedido esta hora de tu tiempo y a pesar de estar muy liada y haber estado por aquí. Y eso, deseando verte pronto por Dame Rueda, hablando de motos y de cosas igual menos serias. Sí, por favor. Sí, al final me lo paso súper bien, sí. Bueno, pues, venga, pues para otro capítulo a ver si lo podemos organizar. Bueno, que la que no lo organiza soy yo. Tú no te preocupes, tú ya nos vas leyendo ahí y cuando puedas te acercas. Ya está. Vale, súper. Un abrazo, Sofía. Muchas gracias. Venga, un abrazo grande. Chao. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Bueno, gracias a todos por haber estado aquí hasta el final, haber estado esta hora con nosotros, charlando un poco acerca del miedo y repercusiones y cómo, en cierto modo, intentar superarlo. Yo espero poder subirme a la moto pronto y que no me tiemblen las canillas. Así que, sin más, os esperamos en el siguiente episodio o de Dame Rueda o de aquí de A Punta de Gas y Vs y cuidadín ahí fuera.